En otras palabras, para resumir brevemente el punto aquí, lo que ocurre en Pekín, Moscú o Teherán no es la principal amenaza para los hogares estadounidenses. Lo que ocurre en Washington, D.C., Nueva York y en menor medida Jerusalén, ese es el problema. Y eso no ha cambiado con la elección de Donald Trump. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies y hoy vuelvo a hablar con Cameron McGregor, un empresario estadounidense que fundó una plataforma de libertad de expresión. También es youtuber con un canal sobre finanzas y geopolítica y escritor en Substack. Cameron se encuentra actualmente en Washington, D.C. y pensé que sería una buena oportunidad para hablar con él sobre los próximos 100 días en el cargo de Donald Trump, que se cumplirán el 30 de abril. Vamos a hablar de esta política exterior, digamos, ecléctica, que está llevando a cabo en este momento, y de otros temas de actualidad, como el caso Hexit y su secretario de Defensa. Así que Cameron, bienvenido de nuevo al canal. Gracias por invitarme de nuevo con tan poca antelación. Pero supongo que también podemos agradecer a nuestro querido presidente por ofrecernos entretenimiento y temas de debate en cualquier momento. Oh, very much. I mean, I thought Oh, the Biden administration muchísimo. was, Quiero decir, pensé que la administración Biden estaba haciendo muchas cosas malas en muy poco tiempo, y ahora el señor Donald Trump está haciendo algunas cosas buenas y otras muy cuestionables, también en muy poco tiempo. Empecemos por las cosas buenas. Quiero decir, todavía me alegra que esté intentando poner fin a la guerra en Ucrania. ¿Cuál es tu valoración sobre este anuncio reciente de que si no hay acuerdo, y parece que no lo hay, al menos con Ucrania, Ucrania rechazó el plan Kellogg, y entonces la administración Trump dijo que se retirarían? ¿Cuál es tu valoración? ¿Qué quiere decir él con retirarse? What's your assessment? What does he mean by walking away? Sabes, es un ejercicio interesante de diplomacia, ¿verdad? Tu audiencia, y creo que la tesis que planteas, especialmente siendo suizo como eres, y la idea de la neutralidad, exige un cierto grado de profesionalismo diplomático. Donald Trump no parece tener el temperamento para eso, ¿verdad? Parece tener un culto a la personalidad a su alrededor que casi refleja gran parte de su pensamiento, gran parte de su comportamiento errático, etcétera, etcétera. Y creo que eso es lo que se está viendo en estas discusiones con los rusos. Muchas de las personas a las que escucho cuando veo podcasts como el tuyo, sinceramente son europeos y tienen mucha experiencia. A veces son embajadores, a veces son antiguos oficiales militares. Y uno de los temas que enfatizan es que las negociaciones llevan tiempo. La diplomacia lleva tiempo. Cuando Trump estuvo en el cargo por primera vez, básicamente reformó el TLCAN y renegoció algo llamado el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá. Eso llevó 2 años. Exacto. Así que estas cosas simplemente no suceden muy rápido. Pero me da la impresión de que Donald Trump está frustrado porque quiere que la guerra termine muy rápidamente y simplemente no tiene mucho poder de negociación con los rusos. Así que esto podría ser un intento sutil de decir, bueno, a menos que paréis inmediatamente, nos vamos a retirar de la discusión. Simplemente no creo que vaya a funcionar, porque como he dicho, cuestiono qué influencia real tenemos ahora mismo. Y los rusos parecen estar en alza, ¿verdad? Creo que parece que no solo con los rusos, sino también con los chinos, quizá incluso con Irán, el equilibrio de poder, el poder de negociación, la influencia, parece estar alejándose de Estados Unidos. Y creo que eso frustra al presidente. Pero ¿crees que la mayor baza que tiene Donald Trump respecto a Ucrania, no a Rusia, sino a Ucrania, es decir, no más armas, todas las ventas y transferencias de armas se detendrán? Porque creo que todavía queda un paquete de armas de la administración Biden, pero eso se agotará en unas semanas o meses. Y entonces habría que comprometer nuevos fondos, ¿verdad? Para que lleguen más armas. Y eso podría detenerse o simplemente no hacerse.
y por lo tanto, quizá no acabarías con la guerra, pero sí harías mucho más difícil que Ucrania pudiera luchar. ¿Crees que eso es lo que está pasando por su cabeza? Sabes, Pascal, este es un entorno muy peligroso. Creo que había un sentimiento muy real de optimismo en todo el mundo, pero especialmente en el Kremlin, de que cuando Donald Trump fue elegido, tendríamos una especie de reinicio en las relaciones basado en un hombre abierto al diálogo, abierto a la negociación. Y el problema con Trump nunca ha sido la intención, siempre ha sido la ejecución. Bueno, ¿qué ha entorpecido su ejecución? Es que recicla al mismo tipo de personas. Así que si miras a la gente que le rodea, personas como Stephen Witkoff, que parece ser el secretario de Estado en la sombra, incluso el propio Marco Rubio, muchos de ellos tienen un impulso que si no es abiertamente neoconservador, al menos coquetea con el temperamento neoconservador. Y es que los rusos, los chinos y los demás son, en igualdad de condiciones, una amenaza para Estados Unidos. Por eso hay una reticencia a ser tan tajantes como sugieres y retirar esa ayuda de inmediato. Ahora bien, creo que Donald Trump intentó hacer eso al principio, pero de nuevo ha sido muy errático. Periódicamente la ha cortado y luego la ha restablecido. Al mismo tiempo, creo que ese no es realmente el problema principal. El problema principal aquí es la beligerancia de la presencia de Ucrania. Zelensky es realmente el elemento discordante. Ha frustrado este proceso, y apartarlo, creo que es la única manera en que Estados Unidos puede llegar a un acuerdo con los rusos. Pero de nuevo, no hay un pensamiento estratégico real en ese sentido. Por eso las noticias son tan impulsivas día a día. Es casi como si Donald Trump no tuviera la previsión, no tuviera la perseverancia para mantener el rumbo colocando en el cargo a personas que reflejen su ambición, y en su lugar depende del estado profundo que dominó la administración Biden y la administración Obama antes de ella. Así que aquí es donde estamos ahora mismo. No veo un cambio de dirección rápido. Creo que esto es continuidad. En otras palabras, creo que los rusos, los chinos y otros básicamente han llegado a la conclusión de que Estados Unidos no es un socio de negociación fiable. Así que van a seguir adelante con lo que sea que vayan a hacer hasta que Estados Unidos cambie por completo su marco estratégico, por así decirlo. Y eso sería retirarnos de Ucrania, distanciarnos o expulsar a Zelensky, movimientos dramáticos como esos. Y como he dicho, simplemente no veo que eso ocurra en un futuro próximo. Pero esto, en cierto sentido, significaría que no solo no hay capacidad para hacer la paz o para poner fin a los combates, sino que también falta la posibilidad política, incluso dentro de Estados Unidos, para detener el flujo de armas. Así que, una vez que se abren las compuertas y esta maquinaria se pone en marcha, no se puede, ni siquiera un presidente como Donald Trump parece capaz de detener el coche que baja por la colina. ¿Es eso lo que estás viendo? Porque él sigue diciendo que quiere acabar con esto, pero parece que las realidades políticas están en su contra. Sí, creo que eso es exactamente correcto. Hubo un documento que se publicó en 2024, creo que se llamaba la Comisión sobre la Estrategia de Defensa Nacional. Esto fue elaborado por altos cargos del Pentágono y representantes del Congreso. El lenguaje que utilizan es muy belicoso. Por ejemplo, comienzan el documento, Pascal, diciendo que China y Rusia son grandes potencias que buscan socavar la influencia de Estados Unidos. El equilibrio de poder se desplazándose a favor de China o de Rusia si continuamos por este camino. En otras palabras, el marco de referencia para todo Washington, D.C., y estamos hablando de las instituciones, las organizaciones sin ánimo de lucro, los asesores, los lobistas, todos ellos, parte de la base de que Rusia y China son beligerantes.
Es muy difícil negociar si no hay sensación de que la persona con la que negocias es otra cosa que un beligerante o un instigador de guerras. Y esa, lamentablemente, es la opinión predominante en Washington, D.C. Es muy difícil superar eso, incluso entre las personas de la Casa Blanca que asesoran directamente a Trump. Él debe lograr un cambio drástico en otra dirección. Y como he dicho, simplemente no parece que tenga el temperamento ni la competencia ejecutiva para hacerlo. Y recordemos que no solo está lidiando con Ucrania, también está lidiando con el caos en Oriente Medio, con una economía muy frágil, con una situación fiscal que se está desmoronando, y Donald Trump no es precisamente conocido por su capacidad de concentración. Así que, si juntas todos estos factores, es exactamente lo que tenemos. Tienes conversaciones frenéticas que van a trompicones, nada estratégico, nada que siga un camino claro. Habrá que ver cómo termina esto. Espero que los rusos y los chinos sigan teniendo paciencia con nosotros, pero uno se pregunta si eso podría agotarse. Ya veremos. Quiero decir, los rusos también tienen, por supuesto, un gran interés en poner fin a este derramamiento de sangre, pero no tienen ningún interés en perder realmente lo que se ha ganado en el campo de batalla durante los últimos 3 años, ¿verdad? Y este reconocimiento de que esta es una realidad, puedes aceptarla, puedes odiarla, no importa. Es una realidad con la que hay que lidiar, ¿no? Porque lo que hemos visto, lo que fue el primer enfoque, es básicamente vender una congelación del conflicto como una gran concesión hacia Rusia, ¿verdad? Y un alto el fuego como una gran victoria para Rusia, lo cual de hecho, si escuchas a los comentaristas rusos y demás, no va en absoluto en su interés porque están ganando. ¿Por qué ibas a parar si estás ganando? ¿Y cómo sería eso una concesión para ellos? ¿Hasta qué punto, cuán grande es esta interpretación, esta mala interpretación, de lo que significaría un alto el fuego para Rusia en Washington? El nivel de disonancia cognitiva es profundo. Y tienes que entender, ¿verdad?, que hay una cantidad tremenda y voluminosa de desinformación. Mucha gente en Washington, D.C. piensa, por ejemplo, que los rusos han sufrido tantas bajas y pérdidas como Ucrania. Existe una creencia generalizada, no sé cuán extendida está, pero creo que es común en los altos cargos. Así que de nuevo, estos son los élites, los tecnócratas si quieres, que trabajan en el Departamento de Estado, que están en el Pentágono y que creen que ha dado gravemente debilitada por esta guerra. Así que la forma en que lo planteas es que Rusia está materializando las ganancias que ha obtenido en el campo de batalla y se encuentra en una posición de poder e influencia. Y creo que eso es correcto. Pero esa no es en absoluto la suposición en Washington, D.C. De hecho, es todo lo contrario. Su visión es que esta guerra en realidad está funcionando a nuestro favor, en cierto sentido, porque está desgastando el poder militar ruso, la credibilidad diplomática, etcétera, etcétera, cuando en realidad creo que es justo lo contrario. Luego hay que añadir a la ecuación lo que dicen los europeos. Y los gobiernos europeos, ya sea el gobierno alemán liderado por este nuevo canciller, parecen absolutamente comprometidos con la reindustrialización para apoyar una guerra contra Rusia. Así que este tipo de disonancia cognitiva, que es una percepción errónea del equilibrio de poder que los rusos han ganado en el campo de batalla, como has dicho, por lo que puedo ver, Pascal, está completamente ausente, no existe. Y eso es un pretexto muy peligroso para una escalada del conflicto. No necesariamente creo que vaya a ir por ese camino. No estoy diciendo que eso sea inevitable. Sin embargo, sí digo que no parece que, estratégicamente, Estados Unidos vaya a retirarse. No parece que vayamos a distanciarnos completamente de Zelensky. Y esas son las dos condiciones previas para cualquier acuerdo de paz a largo plazo con los rusos. Así que esto simplemente va a continuar indefinidamente. Al mismo tiempo, parece que en Rusia ahora hay una comprensión de que quizá la guerra no pueda terminarse
y que el flujo de armas estadounidenses continuará. Pero eso no significa que no se pueda tener una relación constructiva con Estados Unidos en otras áreas. ¿Cree que es probable que Estados Unidos esté dispuesto o sea capaz de, digamos, volver a tener una relación comercial con Rusia? ¿O eso es más un deseo que una realidad? Y el bloqueo Israel, with estatus con todas las sanciones, ¿continuará? Created, with all of the sanctions will continue. Los estadounidenses, en nuestras altas esferas, por así decirlo, me refiero al profesorado de la Kennedy School en Harvard, a la Escuela de Política Exterior en la Universidad de Georgetown, a los lobistas de K Street, viven en el mundo de alrededor de 1990. Interpretan el mundo de manera muy binaria, algo de lo que creo que hablamos la última vez que estuve en tu programa. Es un orden basado en reglas, y dentro de ese orden basado en reglas, hay actores como Estados Unidos, naciones de Europa Occidental, democracias, si se quiere, que cumplen y hacen cumplir esas reglas. Y luego está el resto. El resto incluye a los rusos, los chinos, los norcoreanos, Irán, básicamente cualquiera que se oponga a los intereses percibidos de Estados Unidos, como yo diría, como entidad imperial. En ese sentido, la memoria institucional es tan fuerte que no creo que los rusos puedan ser reintegrados. Lo interesante de eso, como probablemente sabes, es que Putin dio un discurso hace unas semanas a algunos miembros clave de la industria rusa y básicamente reconoció lo mismo. Dijo que la condición de sanciones que se nos ha impuesto es ahora una característica del sistema monetario internacional, de la economía global, de nuestra relación con Occidente. En otras palabras, no va a cambiar. Parece que tiene razón. Creo que otras potencias en el mundo, quizás incluyendo a los chinos, están llegando a la misma conclusión. Es decir, que si no estás con nosotros, estás contra nosotros. Así que a corto plazo, creo que la respuesta a tu pregunta, Pascal, es no. No creo que Rusia pueda ser reintegrada, a menos que dejemos de lado este tipo de orden basado en reglas, la visión neoliberal que domina todo nuestro gobierno, las instituciones, la academia, etcétera, etcétera. Así de grave es realmente la situación. Sin embargo, hay un atisbo de esperanza. Y ese atisbo es que estamos experimentando problemas económicos y financieros muy serios en Estados Unidos. Y el pueblo estadounidense, en su sabiduría, supongo, entiende que nuestros problemas financieros y económicos tienen prioridad sobre cualquier cosa que esté ocurriendo en Ucrania. Así que a medida que la situación fiscal empeora para el gobierno, que la inflación empeora para los hogares medios de todo el país, que el coste de la vida aumenta y que el desempleo empeora, los estadounidenses van a exigir que nos repleguemos financieramente, que repleguemos nuestro imperio. Simplemente, aún no hemos llegado a ese punto. Y por eso los tecnócratas imperialistas que dirigen nuestra política exterior no van a rendirse en esto. Haga lo que haga Trump. Sabes, sigo percibiendo a los estadounidenses, como en general, más realistas que los europeos, que viven una vez más en un planeta aún más alejado de la realidad que América. Quiero decir, en Estados Unidos, e incluso entre los neoconservadores, que tienen la visión del mundo más beligerante de todas, hay ciertos elementos clave, por ejemplo, intentar que la economía vuelva a encarrilarse. Y ahora, parte de todo esto, no las sanciones, perdón, los aranceles, la idea de los aranceles de Donald Trump. Parte de ella es, por supuesto, el deseo de mejorar la economía estadounidense y de devolver la manufactura a Estados Unidos, lo cual en sí mismo es un objetivo loable, diría yo. La pregunta es esta la manera de lograrlo? ¿Crees que los aranceles van a ayudar? ¿O es esto autodestructivo? Bueno, creo que la respuesta frívola es que es autodestructivo. De nuevo, esto refleja el fracaso en la ejecución, a pesar de las buenas intenciones de Trump, porque tienes toda la razón. La clase media en Estados Unidos ha soportado el peso de un sistema monetario global gestionado de manera escandalosamente deficiente, y yo caracterizaría nuestra situación actual como una especie de final de la era de Bretton Woods.
Recientemente escribí un artículo en Substack sobre esto. No estamos en 1944, no estamos en 1971 cuando abandonamos el patrón oro, y no estamos en 2008 cuando tuvimos la crisis de las hipotecas subprime. Estamos en una combinación de las tres. Todo el sistema financiero global se está desmoronando. El dólar como moneda de reserva mundial, en mi opinión, no tiene mucho futuro. Llega Donald Trump en un intento, si se quiere, de representar a esa clase media golpeada. ¿Pero qué quiere hacer? Quiere proteger y reforzar el dólar como moneda de reserva mundial. Y lamentablemente, esto es la instrumentalización del dólar por otros medios. Eso es, en última instancia, lo que son los aranceles. Y creo que esto es una oportunidad perdida flagrante, porque cuando Trump llegó, no solo era una oportunidad para restablecer las relaciones con los rusos, entre otros poderes de la comunidad internacional, sino que también era una oportunidad para renegociar un sistema financiero global que ha cambiado hasta ser irreconocible y que ya no funciona realmente para nadie, ya sean los chinos, los Estados Unidos o los hogares medios en América y Europa. Y en lugar de seguir ese camino, es decir, en lugar de renegociar de buena fe con países como China, que creo que quieren participar en un nuevo sistema como socios comerciales fiables, ¿qué ha hecho? Ha señalado al PBOC, el Banco Popular de China, y al Partido Comunista Chino en general, como enemigos. Así que, a diferencia de la administración Biden, que estaba obsesionada con retratar a Putin como una figura dictatorial que destruiría el orden basado en reglas, hemos girado el foco hacia China como una amenaza existencial para la economía global y el villano responsable de subvertir y socavar los intereses de los hogares medios en Estados Unidos. Y eso simplemente no es cierto. Pero si ves el mundo desde ese punto de vista, en lugar de centrarte en las reformas internas que necesitamos hacer en Estados Unidos, arreglar nuestro déficit fiscal, que es de 2 o 3 billones de dólares año tras año, imponer reformas estructurales en nuestro gasto en prestaciones, recortar nuestro presupuesto de defensa, cosas que necesitamos desesperadamente, ¿qué estamos haciendo? Estamos echando la culpa a los chinos y estamos usando aranceles para hacerlo. Y no me sorprende en absoluto que estén resultando contraproducentes. En otras palabras, para resumir brevemente el punto aquí, lo que ocurre en Pekín, Moscú o Teherán no es la principal amenaza para los hogares estadounidenses. Lo que ocurre en Washington, D.C., Nueva York y en menor medida Jerusalén, ese es el problema. Y eso no ha cambiado con la elección de Donald Trump. ¿Por qué entonces Donald Trump, y en menor medida también otras administraciones, suelen utilizar lo que yo percibo como un mazo cuando lo que se necesita es un bisturí para abordar la política exterior? Porque tomemos los aranceles como ejemplo. Los aranceles son un medio legítimo para que los estados protejan ciertos sectores e industrias. Tomemos el caso de los japoneses. Parte de la base electoral del partido gobernante en Japón, el PLD, son los agricultores, las zonas rurales. Y para asegurarse de que estas personas puedan ganarse la vida, los japoneses protegen la industria arrocera. Así que las importaciones reciben aranceles, las importaciones de arroz. Y también diferentes tipos de productos, como los productos agrícolas del exterior, son gravados selectivamente. E incluso a lo largo del año, ya sabes, estos aranceles pueden cambiar según la temporada, porque quieres proteger ciertos productos en determinados momentos, pero no en otros, porque quieres mantener los precios estables en el país, ¿verdad? Ahora bien, eso es un bisturí, ¿no? Donald Trump simplemente dice algo así como aranceles para todos, un mínimo del 10%, 20, 25, 40 en todo lo que venga de fuera. Y por supuesto, hay productos del exterior que Estados Unidos ni siquiera puede producir. Un amigo mío tiene una empresa de té verde que exporta té verde japonés a Estados Unidos. Y ya sabes, el té verde japonés, simplemente por lo que es, no puede cultivarse en Estados Unidos.
¿Por qué optar por el mazo en vez del bisturí? Why the sledgehammer approach instead of the scalpel? Sabes, esto es el meollo del problema con la administración Trump. Empecemos por la fenomenología. Siempre que intento explicar lo que está ocurriendo a personas no estadounidenses como tú, lo que pasa en Washington, D.C., en Nueva York o en lugares así, tenemos que empezar por el marco de referencia. Donald Trump y su equipo, y si lees sus declaraciones, ya sea la política de inversión America First, que puedes consultar en la web de la Casa Blanca, o Stephen Miren, que es el presidente del Consejo de Asesores Económicos del presidente, todos repiten una afirmación muy básica, y es que Estados Unidos, su sistema financiero, el dólar, son indispensables para la economía global, que en última instancia, el mundo nos necesita más a nosotros de lo que nosotros los necesitamos a ellos. Y además, si lees a Stephen Miren en particular, él sostiene que el mundo nos debe algo porque se está beneficiando gratuitamente de la garantía de seguridad nacional de Estados Unidos, ¿verdad? Que depende de la Marina de los Estados Unidos para tener realmente un sistema comercial viable que permita que la economía fluya por todo el mundo. Además, dado que el 90% del comercio global se realiza en dólares, se considera indispensable. El problema con esto es que ya no es así. El sistema en el que estamos hoy básicamente requiere tres componentes. El primero es que el dólar sea relativamente barato, de modo que los costes de la inflación en todo el mundo sean más bajos y los costes de los insumos para fabricantes como China sean relativamente económicos. Esa es la primera parte. La segunda es que los consumidores estadounidenses sean fuertes. Y la tercera es que los beneficios en el extranjero se reinviertan en Estados Unidos. Dependemos en gran medida de la inversión extranjera. En otras palabras, hay entre 20 y 30 billones de dólares invertidos en activos estadounidenses. Esta realidad, al parecer, no ha calado muy profundamente en Trump y su equipo. Ellos ven todo lo contrario. Ven un mundo que depende de los mercados estadounidenses, que depende de los consumidores de Estados Unidos, que tiene que realizar transacciones en dólares. Lo que estamos observando en realidad es que eso no es del todo cierto. Y por eso su percepción es que pueden adoptar un enfoque de mano dura, porque seguimos siendo el socio dominante para las naciones del mundo, porque el mundo depende de nosotros, porque el dólar y nuestro sistema bancario están tan entrelazados en el sistema comercial global que podemos adoptar ese enfoque contundente. Lamentablemente, ya no podemos hacer eso. Así que tenemos que adoptar un enfoque más diplomático. Tenemos que ser más precisos. Ese es un componente. El otro componente es que él está intentando restablecer un sistema, está intentando corregir un desequilibrio que se ha acumulado durante décadas, en unos 18 meses. President Quitty es realista. Nos va a llevar una década o más arreglarlo. Así que, de nuevo, volvemos al mismo problema que discutimos hace un momento con Ucrania. La guerra en Ucrania ha matado al menos a 1 millón de personas. He oído estimaciones que llegan hasta 1,5 millones o 2 millones de personas, la mayoría de las cuales son ucranianos. Millones más han perdido sus hogares. Han sido expulsados de Ucrania. Viven en otras partes de Europa o en otras partes del mundo. No se puede solucionar eso diplomáticamente, ni de ninguna otra manera en unos pocos meses. Eso va a ser un proceso de rehabilitación de meses y meses, si no años. Donald Trump está intentando lograr todo esto en tiempo récord. Eso juega en su contra, ¿verdad? Pero no parece tener ni el temperamento ni el marco de referencia para aplicar el tipo de marco diplomático preciso que le estás pidiendo que aplique. Y yo diría finalmente que el otro problema es que no creo que él realmente entienda que el principal problema de Estados Unidos no es China. No es el desequilibrio comercial en sí, es la financiarización. Estados Unidos es un sistema financiero con una economía, no una economía con un sistema financiero. Así que nuestros problemas provienen de Wall Street, de Silicon Valley, donde el capital está concentrado y nunca llega de verdad a la gente común. Esa es la raíz del problema. Pero de nuevo,
Mira quiénes le asesoran: Stephen Witkoff, Howard Lutnick, todos ellos son de Wall Street. Incluso Elon Musk es principalmente un empresario de Silicon Valley. Son personas que se han beneficiado enormemente de la misma financiarización que perjudica a los estadounidenses de a pie. Donald Trump no parece entender eso. ¿Puedes explicar eso un poco más a fondo? Primero, ¿a qué te refieres exactamente con financiarización cuando dices que una economía ha sido financiarizada, especialmente al nivel de Estados Unidos? ¿Y por qué no es algo bueno para la economía real? Sí. Quiero decir, básicamente, la financiarización significa que, en lugar de actividades económicas reales, como podría ser la producción industrial, la construcción de infraestructuras, la construcción de refinerías, lo que hacen las empresas son recompras de acciones. Lanzan OPVs, que asignan acciones preferentes a los inversores iniciales, quienes luego inflan el valor de las acciones, las venden y después se desploman. Es una especie de dólar reciclado en el que lo metes en este ciclo financiero y nunca sale. Como he dicho, el tercer componente es que los beneficios, la actividad económica real que está ocurriendo en Alemania, Corea, China o Japón, donde hay manufactura real, donde realmente se está produciendo riqueza económica, esos beneficios llegan a Estados Unidos y en cierta medida los perciben los baby boomers estadounidenses que tienen cuentas de jubilación y 401k. Así que ven cómo sube la valoración bursátil. Pero ese dinero no se reinvierte en ampliar el gasto de capital ni en contratar nuevo personal. Simplemente permanece en ese sistema financiero. Así es donde estamos hoy. Y eso te dice algo más. Lo que ha ocurrido en esta guerra comercial con China, básicamente, es que a medida que los extranjeros han perdido su fe o su confianza en los activos estadounidenses, ya sea nuestra moneda, los bonos del Tesoro de Estados Unidos, o lo que sea, adivina qué, las carteras 401k de los baby boomers de todo el país están cayendo. Su patrimonio neto está disminuyendo. Los precios de los activos están bajando. Eso es crucial en una economía tan financiarizada. No importaría tanto si tuviéramos más equilibrio entre el consumo y la productividad. De nuevo, es una especie de concentración de capital en manos de muy pocas personas que poseen activos en Wall Street, pero no en la economía real, no en la gente que realmente tiene empleos. Y esto es profundo. Incluye a los fondos de capital privado que están comprando empresas por todo el país, despidiendo a personas para poder aumentar el precio de las acciones y luego vendiendo la empresa por partes. Esto es lo que nos ha pasado en los últimos 30 o 40 años. Ese es el verdadero problema. El desequilibrio comercial es un síntoma de ese problema. La financiarización es el verdadero asunto que tenemos que abordar. Y lamentablemente, la administración de Trump no quiere enfrentarlo por un lado. Por otro lado, las personas que le asesoran, como Howard Lutnick, que parece ser el cerebro detrás de los aranceles comerciales que ha impuesto, son gente de Wall Street, así que quieren perpetuar esa financiarización. Ahora entiendo a qué te refieres. Así que, en cierto sentido, el capitalismo de Estados Unidos se ha transformado en una versión de sí mismo, en la que el capital ya no es productivo. El capital es absorbido por la parte especulativa de la sociedad, que son los de Wall Street, en lugar de ser, como debería ocurrir según la teoría capitalista, reinvertido para ayudar a que la economía real crezca, producir más cosas y generar riqueza tangible. Esa es la crítica, ¿verdad? Sí, así es. Y recuerda que tenemos déficits gemelos. Por un lado está el déficit fiscal al que me referí antes, que es, de un año a otro, de $2 billones, Pascal. Esa es la magnitud de economías enteras en el mundo. Ese capital tiene que extraerse de la empresa privada para financiar al gobierno, que necesariamente es menos productivo. Ahora bien, dejando de lado el debate filosófico sobre si el gobierno realiza o no una actividad productiva, ese es capital real que el sector privado necesita desesperadamente.
Sabemos que, por ejemplo, en Estados Unidos no se ha construido una refinería desde los años 70. Necesitamos nuevas carreteras, nuevos puentes, nuevos puertos. Esa es una infraestructura urgente que beneficiará a Estados Unidos, al ciudadano medio de a pie. Ya no se destina más dinero a eso, en parte debido al déficit fiscal que tenemos. El desequilibrio comercial es el segundo problema, y creo que también se puede abordar, pero es secundario. Así que, de nuevo, parte del problema que tiene Trump es el orden de las operaciones. Primero arregla tu problema interno, desfinancia en cierta medida, y luego puedes ocuparte del problema de la balanza de pagos en el extranjero. Pero, como he dicho, creo que eso requiere una renegociación de todo el sistema monetario en sí. Y eso es precisamente lo que Trump está intentando proteger. Está intentando defender e incluso convertir el dólar en un arma, solo que de una manera diferente a como lo han hecho la administración Biden y las anteriores. Y eso frustra cualquier intento que pueda hacer Estados Unidos con China o cualquier otra gran potencia. Así que, sí. A new monetary system that works for everybody. Because I think the Chinese and the rest of the world are equally frustrated with the dollar. They don't want to be sanctioned. They don't want their assets confiscated. So we need a new grand bargain, but Trump's going about it by bullying people, and that's not going to work. So, in a sense, what the United States would need is... En cierto modo, lo que Estados Unidos necesitaría es ser incluido en una nueva forma de relacionarse a nivel global, en un nuevo sistema. Y ese sistema, probablemente, por primera vez en mucho tiempo, no va a ser construido por Estados Unidos, porque podemos ver cómo Rusia, China y los BRICS están trabajando realmente en ello. ¿Cree que al final, este nuevo sistema que se está creando ahora podría acabar ayudando a Estados Unidos a recuperarse tras una caída, que también considero inevitable en este momento? ¿Y cómo ve usted este nuevo sistema que se está creando ahora? now being created. Sí, no. Esta es la cuestión clave. Así que volvamos a 2008 por un momento. El presidente del Banco de Exportación e Importación de China dijo en 2008, creo que lo dijo al Financial Times, que el sistema del dólar está básicamente llegando a su fin. Ahora, de manera prototípicamente china, dijo, no queremos eliminar el dólar de inmediato, pero necesitamos introducir un nuevo programa de forma gradual. Y en efecto, eso es lo que ha ocurrido en los últimos 10 años. BRICS se ha convertido en uno de los vehículos para lograrlo, y creo que han avanzado mucho. Ahora, avanzando hasta hoy, Víctor Gao, que creo que es el presidente del Centro para la Globalización en Pekín, dijo, no soy necesariamente partidario de la desdolarización, pero no apoyo ni toleraré la utilización del dólar como arma. Creo que eso resume básicamente el consenso global en esta etapa. En otras palabras, nadie intenta destruir el dólar porque los daños colaterales de hacerlo serían catastróficos para el mundo. Se propagaría por toda la economía global de formas que no creo que Pekín, Teherán o realmente nadie apoye, ni siquiera Moscú. Estados Unidos no puede tener el poder, la simetría, de utilizar el dólar como arma de la manera en que lo ha hecho. Y eso es exactamente lo que está haciendo Trump. Creo que la esperanza que tenían los chinos era que Donald Trump reconociera que el sistema del dólar ya no funciona, en lugar de atrincherarse en él, como he dicho. Así que lo que está ocurriendo ahora es que los rusos, los chinos, los indios y otros creo que ya han hecho las paces con ello y van a desdolarizarse por necesidad. Ahora bien, eso va a ser un proceso lento. Será un proceso metódico, a menos que Estados Unidos inicie otra guerra cinética en Oriente Medio, en cuyo caso los chinos y otras potencias podrían decir, miren, vamos a liquidar nuestra posición mayoritaria como tenedores de bonos del Tesoro estadounidense o de activos estadounidenses en general y llevar a cabo una desvinculación total. Ese podría ser el desenlace final. No creo que eso sea lo que los chinos quieran hacer, pero si tienen que hacerlo, porque se ven envueltos en algún tipo de conflicto cinético en Oriente Medio, porque atacamos Irán o algo por el estilo, eso hundirá el dólar muy rápidamente.
and it may come to that. One other note on this. Y puede que lleguemos a eso. Otro apunte sobre este tema. Hace años se escribió un artículo muy bueno sobre la transición de la libra esterlina al dólar. Básicamente, argumentaban que si se observaban las reservas de divisas extranjeras, es decir, tener libras, dólares, oro o algo similar, la transición se produjo en la década de 1920. Ahora bien, Bretton Woods no llega hasta 1944, así que lo que decían era que, aunque oficialmente Gran Bretaña seguía siendo la moneda de reserva, y lo fue hasta 1944, en términos prácticos, esa transición ya se había producido en los años 20 debido al auge de Wall Street, al ascenso de los bancos de Nueva York y a la consolidación de Estados Unidos como potencia global. Creo que algo parecido ha ocurrido en los últimos 20 años con el auge de China. Sabemos que los chinos representan el 35% de la producción industrial a nivel mundial. Es un porcentaje enorme. Nosotros estamos en torno al 15%, ¿vale? Así que ellos nos duplican con creces. Abrieron la bolsa de oro de Shanghái a principios de los años 2000 y esta se internacionalizó en 2014. ¿Y qué han estado haciendo? Han estado acumulando oro, al igual que los bancos asiáticos en general. Creo que el oro va a desempeñar un papel decisivo en el próximo sistema monetario, como casi siempre ocurre. Así que, en otras palabras, ya existe una especie de sistema paralelo. Solo es cuestión de cuánto daño colateral habrá entre ahora y el próximo sistema que surja. Y eso está en manos de Donald Trump y potencialmente de los sionistas en su gobierno, que parecen volverse más beligerantes cada mes. Sí, cambiemos un poco de tema hacia esa cuestión, porque también está relacionada, por supuesto, con la posible guerra con Irán. Parece que Israel está empeñado en provocar, de alguna manera, a Estados Unidos, o ya sabes, en forzar de algún modo a Estados Unidos a entrar en guerra con Irán. Por otro lado, Steve Witkoff está ahora a cargo de las negociaciones. Y creo que fue una jugada muy inteligente por parte de Donald Trump, porque el señor Witkoff parece ser quien tiene una visión realista de las relaciones internacionales. Y de hecho, también entiende que Irán y Rusia ya están conectados, ¿verdad? Así que esto es ahora una negociación multilateral. ¿Cómo ves en general el enfoque de la administración Trump respecto a este tema y el papel de Israel? Soy muy escéptico. Creo que estamos viviendo ahora mismo, Pascal, una época muy tensa. Y lo digo porque tal como están las cosas hoy, hay un escándalo que ha salpicado al secretario de Defensa, Pete Hegseth, y a su círculo cercano, de los cuales 3 miembros o más han sido despedidos en las últimas semanas, supuestamente por un escándalo en el que filtraron información confidencial o clasificada a una red de código abierto que fue expuesta. Ahora tienen que responder a preguntas difíciles. Pero la historia de fondo, supongo, es que Hegseth y su equipo, al parecer, se oponen a cualquier ataque militar, conjunto o no, contra Irán, lo cual tiene todo el sentido del mundo. No hay absolutamente ninguna razón. Estados Unidos no tiene ningún interés nacional en una guerra con Irán. Sería completamente injustificado y solo sellaría nuestro destino, creo, de involucrarnos en una guerra regional que perderíamos, igual que hemos perdido, en cierto modo, esta guerra por poderes contra los rusos en Ucrania. Sería devastador, y creo que Hegseth y su grupo lo entienden, y por eso parece que los están apartando. Ahora, respecto a tu pregunta sobre Witkoff y las conversaciones que se han mantenido con Irán, soy muy escéptico. Recuerda, Witkoff también fue el artífice del alto el fuego en Gaza. Se suponía que iba a ser un enfoque por fases. Por lo que puedo ver, eso ha terminado. Y Netanyahu y el gobierno del Likud que dirige han reanudado los ataques y la matanza de civiles inocentes en Gaza. También he oído que han ampliado estas acciones a Cisjordania, y esa especie de guerra en 7 u 8 frentes de la que ha hablado Netanyahu, que básicamente implica a toda la región contra Israel, parece estar en la agenda. En otras palabras, supongo que lo que quiero decir es que los neoconservadores en la Casa Blanca, y están ahí, personas como Marco Rubio, él es un neoconservador, parecen estar al mando.
Y la gente en Jerusalén, en el gobierno de Netanyahu, también parecen estar al mando. In Netanyahu's government, they appear to be in the driver's seat. That leaves us with Donald Trump. And I don't think Eso Donald nos Trump deja wants con to. Donald Trump. But look Y at no his creo que actions. Donald Trump He's quiera la given guerra. the Pero mira sus acciones. government whatever they Le ha want. dado al gobierno de Netanyahu todo lo que ha querido. He's given Les ha them proporcionado las military municiones. hardware that Les ha dado el material militar que han he solicitado. hasn't disavowed Desde luego, actions no ha that repudiado ninguna de las acciones que Netanyahu ha tomado para romper el alto el fuego. En realidad, lo único que ha hecho es decir que no queremos una guerra con Irán, pero al mismo tiempo también los ha amenazado y ha incrementado la presencia militar estadounidense en la región, como seguro sabes. Ha desplegado un grupo adicional de portaaviones. Ha enviado bombarderos B-2 que están estacionados en el Océano Índico. B-2 bombers that are sitting in the Indian Ocean. This does not look good. And Esto no pinta bien. Y la gente que le apoya básicamente está diciendo que esto es una forma de presión. Bueno, ¿cómo ha funcionado intimidar a los chinos? ¿Cómo ha funcionado intimidar a los rusos? No nos ha salido bien. No creo que esta vez vaya a funcionar tampoco. Así que creo que lo que estamos viendo es una purga de algunos altos cargos en la administración Trump que se oponen a una guerra con Irán para que los israelíes puedan atacar primero y arrastrarnos después, o que haya algún tipo de ataque conjunto. En otras palabras, no doy mucha credibilidad a estas conversaciones con Irán. Me entristece decirlo. Yeah, that if that comes true, that's of course detrimental because a war. Si eso se hace realidad, por supuesto que sería perjudicial, porque una guerra con Irán sería mucho más destructiva que la guerra con Irak, que ya mató a 1 millón de personas o más. Me resulta inconcebible que algo así pueda suceder, pero ¿qué opinas si eso llegara a ocurrir? ¿Cuáles crees que serían las reacciones de Pekín y de Moscú? Quiero decir, Moscú-Rusia ahora tiene un tratado de seguridad con Irán. El tratado de seguridad no dice que acudirán automáticamente en defensa de Irán. Es un tratado de cooperación, no un tratado defensivo, pero es un tratado de cooperación. Sin embargo, supone una mejora significativa en las relaciones ruso-iraníes. But it is a significant upgrading of Russian-Iranian relations. Sí, ¿Cuál sería el impacto allí? Yeah. I think sí. Sabes, creo que Trump, cuando fue elegido, y supongo que cuando su administración comenzó oficialmente en enero, tuvo unos 90 días para convencer a Moscú, a Pekín y a otras potencias clave del mundo de que iba a dar un giro abrupto en una nueva dirección. No lo ha conseguido. Al menos durante, ¿qué? 60 o 70 días. Se le está acabando el tiempo. Se le está acabando la pista. Las tarifas han convencido completamente a los chinos de que básicamente van a tener que desvincularse aún más de Estados Unidos de lo que ya lo han hecho. Que van a tener que crear una especie de sistema comercial autosuficiente. Que van a tener que tener un sistema SWIFT separado, etcétera, etcétera. that they're going to have a separate SWIFT system, et cetera, et cetera. In other words, that the United States is no longer a reliable partner. En otras palabras, Estados Unidos ya no es un socio fiable. Creo que ha ocurrido una ruptura similar con estas conversaciones en Ucrania. Los rusos básicamente han dicho que, bueno, simplemente no eres un socio de negociación realmente fiable. Si atacamos a Irán, llegarán a la conclusión de que somos una potencia beligerante con la que solo se puede tratar mediante la fuerza y la coerción. Ahora bien, ¿qué significa exactamente eso? ¿Significa eso una guerra mundial? Sinceramente espero que no, pero podría escalar hasta ese nivel. Creo que los chinos y los rusos seguirán haciendo lo que están haciendo, escalando poco a poco de manera controlada, pero un ataque a Irán podría ser un punto de inflexión que no se puede revertir. Y eso podría significar una confrontación directa con Estados Unidos en un sentido militar, no solo entre Irán y Estados Unidos o Irán, y ya sabes, los grupos afines que Irán tiene en la región, ya sean los hutíes, Hezbollah o lo que sea la llamada resistencia islámica. También podría implicar a los rusos. Simplemente no lo sé.
Y recuerda que Putin ha sido muy moderado en este sentido. Ha mostrado mucha contención. Puede que pierda el control sobre personas en su gobierno que ya están hartas de Estados Unidos, o sobre altos mandos militares rusos que consideran a Estados Unidos abiertamente hostil y creen que solo se le puede tratar en consecuencia. Así que creo que ese es el Rubicón. Si atacamos a Irán, eso significa que de repente hemos escalado a un conflicto cinético. De nuevo, no necesariamente una guerra mundial, pero como mínimo una guerra regional. Dicho esto, esta hora es extremadamente vulnerable. The United States is extremely vulnerable. So as I said a moment ago, the Chinese. Así que, como dije hace un momento, los chinos han tomado medidas muy calibradas para advertirnos en un sentido financiero de su poder. Te daré un ejemplo clarísimo de esto. Los chinos poseen muchos de nuestros bonos del tesoro, supuestamente en el extranjero, en Luxemburgo y Bélgica, en varias entidades subsidiarias. Ha habido mucha presión vendedora sobre los bonos del tesoro estadounidense en las últimas semanas que ha venido de Europa. Algunas personas, como Jim Bianco, por ejemplo, han especulado que esto podría ser potencialmente Pekín vendiendo deliberadamente nuestros bonos para presionarnos y decirnos que nos apartemos. Podrían, de repente, deshacerse de la gran cantidad que tienen en el Banco Popular de China, que son unos 700 u 800 mil millones de dólares en bonos del tesoro. Podrían deshacerse de eso de repente. Eso podría romper el sistema financiero, potencialmente de forma irreparable. Los iraníes tienen una gran cantidad de misiles, tienen drones, cuentan con un sistema de defensa aérea integrado. Nuestras fuerzas navales en la región son muy vulnerables. Estamos sobreextendidos, no tenemos la capacidad industrial que solíamos tener. Creo que tendríamos problemas logísticos muy serios en el Golfo. Tenemos fuerzas dispersas por la región que podrían ser eliminadas por ataques con misiles iraníes. Quiero decir, esta situación podría salirse de control muy rápido, de maneras que serían inmediatamente destructivas para Estados Unidos. Podríamos perder buques capitales, podrían hundir barcos. Destructores de la Marina de Estados Unidos. Cosas de esa naturaleza que, de nuevo, nadie en Washington, D.C., ni más allá, no creo que nadie en Europa Occidental piense que esto sea siquiera remotamente posible. Sin mencionar las interrupciones en el estrecho de Hormuz, el Mar Rojo, donde existen cadenas de suministro críticas, especialmente de energía, que sumirían al mundo en una recesión. Y luego, como insinuaste hace un momento, ¿qué hacen los rusos? ¿Qué tipo de acciones tomarían para apoyar a Irán contra nosotros? ¿Presionan el asunto en Ucrania? Todas estas son cosas que podrían suceder si concluyen que Estados Unidos es un beligerante con el que solo se puede tratar mediante la fuerza y la coerción. Creo que atacar a Irán comunicaría ese mensaje de manera inequívoca. Sí, quiero decir, si Estados Unidos se mete en una guerra con sus tropas, en una guerra con Irán, entonces no debería sorprender que los rusos concluyan, bueno, vamos a devolver el favor por Ucrania. Y bueno, ya sabes, nosotros no somos parte de la guerra, ¿verdad? Solo suministramos las armas a Irán. Eso no sería ninguna sorpresa. Pero, última pregunta. ¿Qué efecto tiene el enfoque actual de la administración sobre los aliados tradicionales de Estados Unidos? Por un lado, los europeos, pero hablando contigo antes de esta conversación, también mencionaste a Japón, que percibes que ha cambiado su estrategia en cuanto a cómo trata o utiliza los bonos del Tesoro estadounidense. ¿Qué está haciendo esto al sistema de alianzas? Bueno, parece que todos estos sistemas heredados, ya sea el sistema monetario global, el orden internacional basado en reglas o estas relaciones transatlánticas, se están fragmentando. Todos se están desintegrando. Ahora bien, no está ocurriendo de la noche a la mañana, pero sí parece estar sucediendo. Japón tiene su propia crisis financiera, como seguro sabes. Su moneda se está desvaneciendo. Está experimentando inflación por sí misma. Además, tiene enormes problemas de deuda. Creo que los japoneses tienen la mayor deuda registrada en balance del mundo. Esto es un problema,
porque el yen es la segunda moneda más importante después del dólar, ya que muchas corporaciones, compañías de inversión, etc., piden dinero prestado en yenes para comprar acciones estadounidenses. Ya sabes, es lo que se llama el carry trade del yen. O, en otras partes de Europa, los japoneses también tienen la mayor cantidad de deuda soberana del mundo. Poseen bonos del Tesoro de Estados Unidos, pero también tienen muchos bonos europeos. Así que, a medida que ese sistema financiero en Japón se desmorona, que es lo que creo que está ocurriendo, empiezas a ver cómo eso repercute en todo el mundo. En otras palabras, los intereses de todas estas partes respectivas ahora son algo divergentes, y Trump lo está empeorando, porque básicamente está haciendo lo que el Ministerio de Comercio dijo recientemente en Pekín. Está practicando una intimidación unilateral. Y lo interesante de esto es que, según se informó recientemente, por ejemplo, los suizos y otros europeos están considerando crear empresas manufactureras en Estados Unidos debido a los aranceles. Bueno, mi suposición, Pascal, es que si Donald Trump hubiera negociado con ellos y lo hubiera pedido, probablemente eso habría ocurrido de todos modos, ¿verdad? Pero en cambio, está intimidando a estos países y eso está acelerando la fragmentación que ya existía. De nuevo, el sistema en sí no funciona. Como dije, el sistema del dólar ya estaba en declive. Parece que Donald Trump se lanzó sobre la granada porque está intensificando la situación con aranceles, entre otras cosas, mientras permite que las tensiones en Ucrania, Oriente Medio y con China sigan latentes y empeoren. Aquí es donde estamos ahora mismo. Así que creo que lo que estás viendo, para responder a tu pregunta, es una reconfiguración total del sistema financiero global, una desvinculación completa de las relaciones internacionales que hemos conocido durante décadas, ya sea la Unión Europea, la OTAN o lo que sea. Creo que estas cosas se están deshaciendo en tiempo real, y creo que el mundo va a ser muy, muy diferente en los próximos años. Probablemente esto se verá catalizado por un desastre financiero o potencialmente, como dijimos antes, por esta guerra en Irán. En otras palabras, creo que estamos presenciando una sacudida y vamos a tener que ver una renegociación de todo, de todo. Yo también lo creo. Yo también lo creo. Este es uno de los mayores cambios en la política internacional. Este es el mayor cambio, al menos desde 1989, y ya sabes, el final de la Unión Soviética en el 91. Además, este proceso no ocurrió de la noche a la mañana, ¿verdad? Se desarrolló a lo largo de varios años, y todo lo que podemos hacer es observar, analizar y hablar. Por eso estoy agradecido de que también compartas tus ideas con nosotros. Cameron, ¿a dónde deberían ir las personas que quieran seguir tu trabajo? Cameron, where should people go who want to follow your work? Please follow me on Substack. Sí, por favor, seguidme en Substack. Tengo un Substack llamado Hombres y la Ciudad y también un canal de YouTube llamado Neomasculinidad, donde, como has señalado, hablo de geopolítica, finanzas, masculinidad, todo tipo de temas de ese estilo en un mundo que, como has dicho, está cambiando a la velocidad de la luz. Así que, tiempos muy interesantes. Quiero terminar con una nota positiva, porque mucha de esta información es muy intensa. Es información pesada, y creo que hay mucho pesimismo usando. El pueblo estadounidense, en su conjunto, y creo que los europeos también, son cada vez más conscientes de sus gobiernos. Pienso en la insuficiencia de los tecnócratas que dirigen la economía, las empresas del Fortune 500 y demás. Así que creo que efectivamente las cosas se están intensificando, pero va a haber una presión constante para una reforma total del gobierno en todo el mundo occidental, incluyendo Estados Unidos. Y eso, creo, también exigirá paz, una especie de desvinculación de este imperio estadounidense, que se ha convertido en una plataforma para el intervencionismo, la beligerancia y todo lo más, ya sea a través de la OTAN o en el Pacífico, en Taiwán o donde sea. Así que, en otras palabras, creo que internamente el sistema está intentando corregirse porque la gente está frustrada con gobiernos que ya no les representan.
Y eso puede ser suficiente para evitar algo como una guerra mundial, algo como la Primera Guerra Mundial. De nuevo, esto no es 1914. No hay ese furor en las calles por la guerra. Es todo lo contrario. Nadie quiere realmente luchar. Y no creo que las élites lo entiendan. De hecho, diría que algunas personas en Washington, D.C. realmente creen que algún tipo de conflicto con Irán unificaría a Estados Unidos. No es así. Destruiría por completo la poca confianza que queda en el gobierno. Y eso podría evitar una guerra más amplia. Esperemos que así sea. Stop a wider war, and let's hope that it does. Your word. Tu palabra al oído del pueblo, amigo mío. Esperemos que así sea. Cameron McGregor, muchísimas gracias por tu tiempo hoy. For your time today. Siempre. Gracias.